Vamos con una canción icónica, El Duelo. Mire, yo creo que usted ha escuchado en su casa, si tiene más de 30 o 40 años, sobre todo pasa esto mucho en el metal, que dicen, no, es que Metallica antes del Disco Negro era otra banda. Hay un caso en Chile, donde es muy recontra conocido, que siempre la gente dice, no, es que La Ley con Andrés Bove era otra cosa. Antes de Invisible, La Ley era otra banda. Es como lo mismo, no, Metallica antes del Disco Negro era otra banda, se vendieron. Estoy acá con Sergio Cancino. Aquí de Discos Rayados, esta colección de libros. Ya habíamos hablado con él sobre Acuario, el disco de Manuel García. Y ahora volvemos para hablar, Sergio, de La Ley. Básicamente este libro es sobre este disco Invisible. Y también este disco que es La Ida a México, es la partida de Andrés Bove. Y yo lo digo un poco en broma, pero es verdad. Mi primera aproximación, yo como músico, aparte de periodista, fue un músico de Solar, me acuerdo, el Ricardo Alaví, un profesor de guitarra hoy en día, ha estado en hartas bandas de rock chileno, y él siempre repetía y repetía, no, es que La Ley con Andrés Bove era una banda y después otra banda, se fueron a México, se vendieron, dicen. Te quiero preguntar a ti, ¿cuál es tu aproximación? Y básicamente se representa un Chile de otro tiempo, un Chile de los 90 y un Chile también donde también era muy prejuicioso. Y te quiero preguntar, ¿cómo es el paso de los años? Es un disco que va a cumplir 30 años ya. ¿Cómo ves esa lectura y todo lo que tuvo que bregar La Ley? Porque claro, La Ley se va a México, siempre se ha dicho que no se le quería mucho acá, pero es parte de lo que pasa en los 90. Cuando se va Andrés Bove de ese accidente en su motocicleta, La Ley se va a México con Pedro Furgone, nueva alineación, y bueno, y parten con El Duelo, este homenaje al integrante que fundó la banda y que, bueno, había muerto desde hace un tiempo atrás. ¿Sergio? Hola Pablo, gracias por la invitación. Y hay varias cosas. La Ley es una banda que siempre, desde sus inicios, tuvo una ambición internacional, continental, salir de nuestro país, ir más allá de nuestras fronteras, que es algo que Andrés Bove tenía particularmente claro. Y por supuesto, cuando una banda pierde un integrante, a uno de sus fundadores, a un guitarrista, a un compositor, a alguien que estaba a cargo de temas de producción, por supuesto que se produce un cambio, una mutación. Lo que yo propongo en el libro sobre el disco Invisible de La Ley es que es un disco que no solo es obra de los 5 músicos que lo grabaron, sino que hay un sexto integrante, que es Andrés Bove, que de alguna forma se proyecta en este álbum de una manera, incluso yo diría sobrenatural. Y eso va más allá de las 4 canciones de Invisible, que incluyen a Bove con un crédito como coautor. Yo creo que su espíritu, el diseño conceptual y sonoro, la búsqueda que él inició con La Ley, alcanza llamativamente su cumbre en el álbum Invisible cuando él ya no estaba. Eso te iba a preguntar, básicamente, La Ley parte bien arriba en Chile y una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención dentro del relato del libro, donde tú partes haciendo una historia personal, que una de las cosas lindas de esta colección de libros, de tu historia personal, de tu amor a la banda, cómo nace y va creciendo tu vida personal con lo que ocurre con la banda. Bueno, tú contabas que los viste en Curicó, bueno, hoy en día ya hay problemas para que las bandas consigan locales para tocar. Se tocaba en gimnasio antes y tú contabas que desde la primera vez que los viste en vivo había algo diferente en La Ley. Que ya para finales de los 80 había algo diferente y el éxito rápido que sacan con este cover de los Rolling Stones, tú decías que cuando no se tocaba música chilena en la radio, cuando sale, claro, este sindicato del rock chileno por Claudio Narea, las bandas ahí, punta de lanza, estaba La Ley, estaba, bueno, Profetas y Frenéticos y Los Prisioneros. Es otro Chile y es otra historia, finalmente. Suena tan lejano, pero es tan cerca y el paralelo da cuenta de que tampoco las cosas han cambiado tanto como uno pensará y le gustaría. Exactamente, y por eso para el libro necesitaba contar el contexto en el cual aparece La Ley en los 80, cómo irrumpe una vez que llega Beto Cuevas como cantante, el éxito de Doble Opuesto, que es su álbum más popular en nuestro país, y cómo la banda, pese a ciertos prejuicios de la escena, de cierta parte de la prensa, de cierta parte de los fanáticos de la música también, La Ley es una banda que partió e hizo circuito desde abajo, tocaba en shows benéficos en muchas comunas, viajaron de norte a Chile, de norte a sur, para construir una base de fans.
para mostrarse en vivo, para hacer el circuito completo. Yo relato que los vi a comienzos de los 90 en Curicó, era la primera banda chilena que yo vi que me dejó anonadado por la pasión, la fuerza, el nivel de sonido, la calidad estética, el concepto. Ese gimnasio no estaba lleno y ellos estaban tocando como si fuese un estadio nacional, un show de altísimo nivel que a mí me capturó todos los sentidos y que es el comienzo de mi historia, es el primer capítulo del libro. Yo inicio como fan este relato y en la ruta me voy transformando en periodista, periodista de música, entrevisto a los músicos de La Ley en diversos momentos de su carrera. Me toca criticar sus discos posteriores a Invisible. Entonces me parece que era un arco interesante, la historia personal combinada con un buen trabajo de archivo periodístico de las entrevistas que en algún momento hice cuando en mi trabajo radial y un componente emocional y una descripción del Chile de los 90, porque La Ley no se entiende si uno no explica ciertas cosas del Chile de esa década que, como tú dijiste, parece que está cerca, pero Invisible va a cumplir 30 años el 2025. Así es, mira, te voy a pedir, escuchemos un poco Día Cero, porque claro, hablar de música, hablar de discos, es como ver un partido sin la pelota de fútbol. Escuchemos Día Cero y después retomamos la conversación sobre este libro y sobre La Ley. Veo lo que creo ver y no veo más. De lo que pueda contar no recuerdo nada. No hay necesidad. Voy a dejar un poco el intro para entender un poco. Tú dices, otro Chile son los 90. Básicamente llega un tiempo, finales de los 90, en donde generalmente las canciones de pop y las de rock o partes como con el coro o partes bien estridente, y Día Cero parte bastante lúgubre de a poco, con esa voz que se mete incluso bastante más grave que la guitarra. Es otro estilo de música y es un estilo de música que triunfaba en el Festival de Viña, triunfaba en las radios locales y no por algo se van a México a triunfar también. Muchas veces acá suele contarse la historia de que La Ley acá tiene este gran golpe de popularidad con el Unplugged cerca de los 2000, pero te quiero preguntar a ti, que lo viviste más de cerca, no es tan así, porque no por nada van al Festival de Viña, no por nada ellos niegan al Festival de Viña primero a sacar más material. La Ley fue exitosa casi desde el principio, ¿no? Sí, tocaron 3 veces en el Festival de Viña consecutivas, pero Invisible es el disco que definitivamente los catapulta en México. Es un disco que fue editado por Warner Music México. La Ley hizo el circuito completo, tal como habían hecho en Chile, en el país del norte. Empezaron a tocar porque, como recuerda Mauricio Clavería, el baterista, cuando ellos llegaron a México eran una banda más de muchas bandas que había. Estaban todos los grandes nombres de México en ese momento, en muy buen momento. Café Tacuba, Maná, una larga lista. Entonces La Ley ya también tuvo que empezar de abajo y lo consiguió rápidamente siguiendo ese esquema de tocar en los palenques, estos sitios donde pelean los gallos, festivales folclóricos, bares, boliches, en una carrera ascendente que tiene el gran momento cuando logran conquistar el Auditorio Nacional del DF. Básicamente, te quería preguntar, ¿qué los hizo diferentes, tomando en cuenta el ejemplo, no sé, en paralelo de los tres, que básicamente siempre se dice que el hecho de no, con la sangre en el cuerpo, no lograr el éxito que ellos esperaban, termina con la disolución de la banda ahí por el año cerca de los 2000, y qué hace diferente a La Ley, que por ese mismo tiempo saca este MTV Unplugged, que bueno, que lo hace una gira, los hace volver al Festival de Viña, los hace sonar en todas partes. ¿Cuál es la diferencia entre una banda y la otra con respecto no a la calidad, sino al camino que logran para graficar el trabajo duro, el partirse el lomo, que es lo que ha hecho Beto Cueva y compañía desde que comenzaron? Por supuesto que ambas bandas son distintas, cada una es dueña de grandes discos, de tremendas canciones, pero los tres siempre tuvieron un elemento más localista, más chileno. Basta escuchar su Unplugged, por ejemplo, el material que incluyeron ahí, foxtrot, cuecas. La Ley siempre tuvo un sonido mucho más internacional y contaron con un aliado en sus mejores momentos, que fue Humberto Gatica como coproductor.
Y ese sonido internacional, espacioso, como tú mencionaste, que logran desde Invisible, es una puerta de entrada, más allá de su concepto estético y visual y sus tremendos shows en vivo. Hay un concepto que se proyecta desde el sonido, desde la producción, y eso marcó una diferencia. La Ley con Invisible era una banda que se podía parar de igual a igual con Soda Stereo, con cualquier banda internacional, cosa que hasta ese momento era muy esquivo para los proyectos de música chilena. Esa fue una de las grandes diferencias y que la Ley definitivamente se radicó fuera de Chile. Jamás volvieron. Se aferraron a ese mercado, lo conquistaron y jamás lo soltaron. Te quería preguntar, porque cuando escuchamos Día Cero, me pasa algo con los 90, que hay un prejuicio que siempre se dice que no, que ahora estamos en un mundo globalizado, pero uno escucha la música, no sé, yo escuchamos la música de la Ley del mediados de los 90 y no tiene nada que envidiarle, o no sé, What's Going On, las canciones que sonaban en los 90, All That She Want, por ejemplo, canciones con harto river, harto flanger en las guitarras, con harto eco en las voces, con patrones de sonido bastante montañosos, con tonos de voz muy graves, contrarrestados con sintetizadores. Siempre se habla que no, que básicamente en los 90 nos costó estar a la altura, que en tu libro tú cuentas como, no sé, en Radio Concierto, por ejemplo, no tocaba música chilena porque decían que no estaban al nivel o en la calidad, pero uno escucha la música y estaban a la par, y eso tiene que ver muchas veces con las fiestas clandestinas que hacían cerca de Matucana, donde The Cure se escuchaban bandas desde ahí hacia abajo, bandas más desconocidas. Eran bien doctos y bien mateos los músicos chilenos, y eso se ve reflejado en la música. Te quería preguntar, porque siempre se dice, no, es que nos falta mucho, recién ahora estamos en la misma, ahora, no sé, ahora la música chilena suena en el mundo. Pero yo escucho la Ley del 95 y suena muy a cualquier banda del 95, lo que demuestra que estábamos súper conectados sin internet. Sí, a eso me refiero yo con el sonido internacional, y esa mención que yo hago a la radio, a la dificultad de los músicos chilenos para entrar, se produce especialmente a comienzos de los 90, en la bisagra entre el pop ochentero, digamos, y este boom que hay a mitad de década, donde aparece Lucibel, Los Tres, de alguna manera coincide con un desarrollo de la Ley, todo este proyecto de los sellos internacionales que ficharon a muchas bandas chilenas en ese momento. Pero sí, la Ley a nivel de producción y a nivel de sonido claramente marcó una diferencia, y la prueba es que el disco Invisible suena moderno, suena contundente en pleno 2024. Cumple 30 años. ¿Cómo definirías el disco Invisible en un aspecto bastante, lo más simple posible? ¿Cómo le dirías a alguien, un joven de 17 años, cómo es el disco Invisible? Para mí es la obra cumbre de la Ley. Así. No es menor. Bueno, Sergio Cancino, te quiero agradecer. Tengo en mis manos el libro de la Ley, básicamente esta conversación sobre un Chile que ya no es, que ya fue, un Chile que es parte para entender el actual, sobre todo con la música actual, y sobre todo para sacarnos los prejuicios y para entender que no todo nació con internet, todo está antes, y es bueno visitar la historia para comprender el presente. Sergio Cancino, muchas gracias. Muy lindo libro, y es bonito cuando se escribe con cariño, y esto es como cuando, no sé si te acuerdas que antes a los periodistas de deporte no podían decir de qué equipo eran, que era una tontera. Esto es lo mismo, cuando se sabe, como uno se saca la máscara y cuenta lo que le gusta, es mucho mejor, porque el arte es amor, es cariño, y acá hay mucho de eso. Sergio Cancino, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Pablo. Ahí está, y con el libro en mi mano, de la colección, acuérdense, Discos Rayados y Cartas de Amor a la Música Chilena, a discos nacionales. Usted búsquelo, está el de la Ley, está el de Manuel García. Hay un catálogo bastante amplio, búsquenlos, son bastante entretenidos. Sobre todo, si usted no conoce los discos que están en su portada, vaya a ellos, porque es una gran forma de descubrir el amor por el arte. Y bueno, y si quiere también seguir conectado e informándose, lo invitamos a que siga acá en las pantallas de CNN Chile.